Buenas tardes, siendo las 13 horas con 42 minutos del día martes 8 de septiembre de 2020, declaro abierta la séptima sesión ordinaria pública del segundo periodo ordinario de sesiones, la cual es en cumplimiento del acuerdo del Pleno AC-Pleno-28-2020, se desahogará mediante videoconferencia y se le dará la debida publicidad mediante el uso de una plataforma digital, con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Presente. Bévano. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes mediante videoconferencia 3 de las 3 magistraturas integrantes Muchas del gracias, pleno. secretaria. Visto que se encuentra presente la totalidad de quienes integramos el pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto. En atención a la instrucción de presidencia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Punto número 1, lista de presentes y verificación del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto número 3, revisión y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones ordinarias públicas siguientes. Del primer periodo ordinario de sesiones del año 2020, la 16ª, 17ª, 23ª y 24ª. Del segundo periodo ordinario de sesiones del año 2020, la tercera. Punto número 4, correspondencia. Punto número 5, nombramiento de personal jurisdiccional. Punto número 6, revisión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se conforma el sistema institucional de archivos y del grupo de interdisciplinario en materia archivística del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Punto número 7, revisión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se determinan las reglas para el registro, selección y actuación de peritos terceros del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Punto número 8, asuntos generales y punto número 9, clausura de la sesión. Muchísimas gracias, secretaria. Leído los asuntos que nos convocan, me permito bajar del orden del día para ser discutido en una reunión posterior y eventualmente someter a aprobación del Pleno los asuntos siguientes. En torno al punto 3, revisión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones ordinarias públicas siguientes, que se plantea la versión estenográfica de las mismas. Esto del primer periodo ordinario de sesiones del año 2020, me refiero a la 16ª, 17ª, 23ª y 24ª. Las voy a bajar en este acto, subsistiendo única y exclusivamente la correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del año 2020, la tercera, que es la reciente. Y con respecto a el punto número 6 y número 7, esto es revisión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se conforma el sistema institucional de archivos y del grupo interdisciplinario en materia archivística del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y 7, revisión y, en su caso, aprobación del acuerdo, por el cual se determinan las reglas para el registro, selección y actuación de peritos terceros del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Estos son los asuntos que voy a bajar. Por favor, ¿podría, primera secretaria, someter a votación el nuevo orden del día con las modificaciones que le estoy planteando, por favor? En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del día propuesto. Al no haberse manifestado observación respecto al contenido, pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto con las modificaciones
informadas por el magistrado presidente, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Levano. A favor. Señor presidente, informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día para esta sesión. Muy bien, muchísimas gracias, secretaria. Le solicito consulte a las magistraturas, si están de acuerdo en dispensar la lectura de los documentos relacionados con los puntos del orden del día que vamos a tratar en la presente sesión. En atención a la solicitud del presidente, pregunto al Pleno si están de acuerdo en dispensar la lectura de los documentos relacionados con el orden del día, al haber sido remitidos con anterioridad a la presente sesión. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Levano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno la dispensa de lectura. Muchas gracias, secretaria. En vista de lo anterior y desahogado los dos primeros puntos del orden del día, procedemos a analizar el tercer punto relativo a la revisión y, en su caso, aprobación del acta. Ahí les voy a indicar cuál es el acta correcta. Del segundo periodo ordinario de sesiones del año 2020, me refiero a la tercera. Pregunto a mis compañeros magistrados por observaciones respecto al proyecto de acta que se somete a su consideración. Sí, yo creo que solicitaría nada más con el permiso del Pleno que en este tipo de actas, dada la complejidad, se sometieran como versiones estenográficas. ¿Sería cuánto? ¿Usted algún comentario, magistrada Mayra? Sí, lo que pasa es que yo encontré ahí unas cosas que le faltaban a esa acta. Entonces, sí, también preferiría que se presentara en otra ocasión en forma de versión estenográfica. Sí, yo quería hacer la precisión ahí de que existe un error ahí. La hora de conclusión de la misma correspondió a las 16 horas con 37 minutos. Pero bueno, atendiendo la solicitud del magistrado Alejandro Tavares, él está solicitando, no sé si la solicitud es al Pleno, Alejandro, de que todas las sesiones administrativas se hagan en versión estenográfica, ¿es correcto? No, no es correcto. A ver, ¿me podría...? Es en este tipo de asuntos donde existe bastante discusión, creo que lo correcto es, para evitar precisamente las diferencias en las apreciaciones, se haga la versión estenográfica. En ese sentido, adelantaría mi voto en contra de la presente acto y solicitaría se sometiera en posterior como versión estenográfica. Muy bien. Muy bien. ¿Usted desea agregar algo más, magistrada Mayra? No, está. Muy bien. Yo me sumaría a su proyecto, a su propuesta, magistrado, de que se den las versiones estenográficas, sobre todo las que hubo más discusión y todo, ¿no? Por supuesto, desafortunadamente ya no lo puedo bajar del orden del día para tratarlo en ese sentido, pero pues voy a pedirle a la licenciada Sofía proceda a tomar la votación respectiva precisamente de este documento, del acta de la sesión. Adelante, licenciada. Atendiendo a la instrucción del presidente, pregunto a los integrantes del Pleno si están de acuerdo en aprobar el acta de la tercera sesión ordinaria pública del segundo periodo ordinario de sesiones. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. En contra. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En contra y solicitando se haga la versión estenográfica. Magistrado Gregorio Daniel Morales Levano. Sí, yo votaría también en contra con el sentido, digo, para darle
la atención a lo que mi compañera magistrada y mi compañero magistrado solicitan de que se haga la versión estenográfica de la misma. Entonces, para que tenga una votación unánime en contra y podamos presentar en la sesión ulterior la nueva acta con la versión estenográfica. Muy bien, señor presidente, informo que no ha sido aprobada por unanimidad de votos en contra el acta referida. Muchísimas gracias, secretaria. Continuando con el orden del día relativo a correspondencia, les comunico de un oficio que recibimos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Es un segundo oficio. Primero nos habían manifestado de la parte esta de la suspensión de las labores atendiendo a las contingencias sanitarias por un determinado tiempo y a los contagios que tenían en ese momento, y recibimos un nuevo oficio por medio del cual nos hacen del conocimiento como pleno y se le remitió que la dependencia reanudó labores. A ese sentido, ya le contestamos a través del oficio Teja P-67-2020. Continuando con el numeral 5 del orden del día relativo al nombramiento de personal jurisdiccional, les informo que el proyecto de acuerdo fue remitido a sus correos previamente a esta sesión, por lo que pregunto a los integrantes del Pleno si tienen algún comentario respecto al proyecto. Mi intención de este nombramiento es que sea con efectos a partir del día de mañana y que pueda, ahora sí que sumarse a las labores propias del tribunal, en concreto de mi ponencia. ¿Algún comentario al respecto, magistrada y magistrado? No, por mi parte no. En vista de que no se han expresado comentarios u observaciones, solicito a la secretaria someta a consideración de la magistratura su contenido. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a la y los magistrados presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el acuerdo de nombramiento de personal jurisdiccional. Muchísimas gracias, secretaria. Aprobado lo anterior, se dispone lo siguiente. Acuerdo. Se nombra al licenciado Omar Francisco Villagrán Hernández como actuario de la ponencia 2 a cargo del magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano, con efectos a partir del 9 de septiembre de 2020. Segundo, notifíquese el presente a la persona referida en el numeral que antecede. Tercero, otórguense las facultades administrativas que sean necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, expídase el nombramiento correspondiente. Y quinto, notifíquese el presente acuerdo mediante su publicación en la lista de acuerdos del Pleno para conocimiento general. Continuando con el orden del día, relacionado con el punto 6, relativo a la revisión y en su caso, aprobación, perdón, este asunto fue bajado del orden del día. Una disculpa. Continuando, ahora sí, con el orden del día que fue aprobado, pregunto a las magistraturas si tienen algún asunto general que tratar en esta sesión. Sí. Le escucho, magistrado. Con el permiso de mi compañera magistrada y usted, presidente. Como lo referí en una reunión previa que sostuvimos, es evidente que ya inició la llegada de expedientes de responsabilidades graves o faltas graves relacionadas con servidores públicos. Y en ese sentido creo necesario retomar el tema de la regulación del turno y el tema del manejo del índice de los expedientes, toda vez que están llegando como dentro del mismo índice de contencioso administrativo los de responsabilidades administrativas. En ese sentido, solicitaría que se sometiera a consideración del Pleno la regulación de esa temática para efecto de que, uno, existan dos turnos distintos, es decir, uno de contencioso y otro de responsabilidades, con el manejo de un índice independiente para cada expediente, y así como retomar la cuestión del turno aleatorio. Lo anterior virtud a que, según tengo información, los únicos 3 expedientes que han llegado en este
en materia de responsabilidades administrativas o aplicación de ley general le han correspondido a esta ponencia. Entonces, creo que lo correcto para evitar cualquier cuestión relacionada con el manejo de turnos o que se preste interpretaciones de otro tipo, solicitaría se hiciera aleatorio y se escindieran los índices. Es decir, que en vez de continuar con la numeración de expedientes de contencioso, creo que lo correcto es que se lleve un índice independiente, es decir, que se inicie con la numeración desde el inicio. ¿Sería cuánto? Con efectos, sí, gracias, magistrado. Magistrado, ¿algún comentario al respecto? Yo sí quiero tomar el uso de la voz. Me interesa saber si usted tiene algún comentario, magistrado. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que se haga aleatorio. No sé si con un índice independiente, pero definitivamente para que se pueda hacer aleatorio nos surge que ya se eche a andar cuando menos el sistema para la parte de los turnos. No sé si el magistrado Tavares nos pudiera ayudar para elaborar un proyecto, magistrado, no sé cómo lo ve usted, para regular esa parte en oficialía, porque yo creo que sí lo vamos a necesitar, porque aleatorio ahorita no hay manera de hacerlo a menos que se haga, que la directora lo haga de manera aleatoria a ella por propia mano, y yo creo que esa no sería la manera correcta de hacerlo ahorita. Pero, sin embargo, sí estoy totalmente de acuerdo en que debe de ser aleatorio y que tiene que haber un equilibrio en los expedientes de RESPO. Yo creo que ahí, en lo que avanzamos al tema del sistema, y perdón, nada más para adelantarme por la referencia que hace la magistrada de la elaboración de un posible acuerdo, creo yo que serían dos etapas. Una sí, sometería a propuesta que se dividieran los índices en dos, uno para responsabilidades y que siga el orden de llegada, y en ese sentido se equilibraría la carga laboral. Y a una etapa posterior, que es lo que se está trabajando en el Comité de Tecnologías de la Información, ya ver si podemos implementar el tema del turno aleatorio. Entonces, pero creo que sí es importante el establecer que se divida los índices por lo pronto para efecto de que vaya siguiendo el orden de llegada y que le corresponda al menos a cada ponencia un expediente de responsabilidades. Digo, de aquí en lo posterior ya los tres que yo tengo ya los recibí, ya están turnados. Entonces no quisiera yo, salvo mejor opinión del Pleno, que se variara, o digo, ahí está a disposición del Pleno. Entonces, la determinación. Pregunta, entonces la carga, usted tiene 3. Los 3 Tendríamos únicos que equilibrarnos 3 la suscrita y 3 el magistrado Morales. Creo yo que pudiera para ya estar en igualdad. Lo que normalmente se estila es que si continúa el turno y ahora sí que respetar en 2 ocasiones o hasta que se logre la equilibración de la carga laboral. Okay. Porque aparte la naturaleza de los asuntos que están llegando, al menos 2 que los estoy tratando de leer, porque cada uno trae entre 1000 y 2000 hojas. Entonces sí están voluminosos, sí requieren un estudio mayor al que normalmente se establece una demanda de 60 páginas. Entonces sí va a generar una carga en el personal de las ponencias que creo que no es lo idóneo. Muy bien. Sí, bueno, ya yo iba a hacer, intentar que se precisaran algunos puntos que ya ahorita precisó la magistrada Mayra y precisó usted, magistrado Alejandro. Precisamente la parte de qué íbamos a hacer con esos 3 que ya teníamos, ya ahorita se definió que usted los va a conservar y solamente se va a compensar en los ulteriores que lleguen, ¿no? Que seguramente van a empezar a llegar. Y sí, la parte de lo del sistema, yo creo que vamos a tener que reunirnos en una ulterior para aprobar esa partición o ¿cómo se dirá? Ese turno de expedientes a través de un sistema. Pero ahorita por lo pronto, pues nada más para girar, ahí pedirle a la secretaria de Pleno que
genera un oficio para que se le comunique a oficialidad de partes, precisamente que vamos a tener un índice diferenciado, ¿no? La parte contenciosa administrativa y la parte de responsabilidades. La parte de responsabilidad, pues una labor que hacemos de juzgadores, ¿no? Estamos sancionando a servidores públicos y particulares por faltas administrativas graves, y la otra parte, pues es contenciosa administrativa, ¿no? Para realizar la legalidad, y yo creo que deberían desde un inicio haber sido diferenciado ese registro, ¿no? Entonces, no, yo completamente de acuerdo, y pues yo creo que pues ya nada más que se ejecute esta, que yo creo que es unánime, ¿no? Creo yo que, no sé, si sería, No te mayor, escuché. no sé si requiera mayor análisis y discusión el tema, si se va a aprobar de que se tome este asunto general para subirlo a consideración de pleno y en su momento votarlo. ¿Qué opina usted, magistrada? Dice, Sí, no por mí, sí que se suba a pleno, no es más que, la propuesta no es más que formar otro índice y que se equilibre la carga. En ese sentido es en lo que yo lo estoy entendiendo, o sea, es una sola propuesta y es generar otro índice y equilibrar la carga de los expedientes de resto. ¿les parece bien que lo sometamos a consideración del pleno en la siguiente sesión administrativa? Me refiero a la del 15 de este mes, que es donde vamos a ver el presupuesto, o lo hacemos para el jueves que entra, junto con una sesión jurisdiccional, hacemos una sesión especial administrativa para que se apuren las personas y manden este acuerdo, que yo creo que pues, está compartido la preocupación y la decisión por los tres, ¿no? No, yo considero que se puede votar ahorita. Entonces, creo que la votación iría en varios sentidos. La primera, si se aborda la votación ahorita o se deja para una ulterior, y la propuesta del magistrado. Según el reglamento, debe de ser así. Yo también así había propuesto que fuera aquí ya una instrucción del pleno. Ya veía que los tres estamos en el mismo sentido, para que ya se tomara aquí la votación. Yo, atendiendo a lo que comentó el magistrado Alejandro, fue que lo señalé para una ulterior sesión. Yo estoy de acuerdo con usted, magistrada Mayra. Entonces, ¿están de acuerdo que sometamos a votación esos dos puntos que comentó ahorita muy puntualmente la magistrada Mayra? A ver, adelante, magistrado Alejandro. Nada más con la precisión. El acuerdo sería en el sentido de que el pleno determina la generación de un índice independiente para el manejo de los expedientes de contencioso administrativo y relacionados con responsabilidad, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Correcto. Y el equilibrio del turno, para efectos de que en los posteriores, hasta que se equilibren las tres ponencias, se estén turnando los expedientes referidos. Y 3, que se hagan las adecuaciones en los números de expedientes, toda vez que a mí me correspondieron al menos el 237, 242, entonces tendría que reiniciar esa numeración y hacer las correcciones necesarias. No sé qué estimen al respecto. Yo pensaría que en lo sucesivo el listado, magistrado. O sea, esa separación de los asuntos en lo sucesivo. Yo pensaría, para no meternos en tema de la nomenclatura, el número, etcétera. No sé qué opinen, ahora sí que los dos en ese sentido, pero creo yo que ya se le asignó un número de expediente, como usted comenta, ya se hizo un trámite interno que podría continuar, ¿no? Podría continuar y ya tener esos dos asuntos, pero ya en el entendido, y va a quedar en el acuerdo, que se va a compensar, vamos a decir, en un nuevo turno, y van a estar solamente las dos magistraturas restantes, además de la suya, para recibir los primeros asuntos, para compensar. ¿O no creen ustedes conveniente que le cambiemos el número de expedientes a esos dos? Yo creo que es lo correcto para efecto estadístico, para efecto de control y para todos los efectos que pudiera tener. ¿Estás de acuerdo, Mayra? Sí, sin problema. Bueno, entonces, si no tiene inconveniente, magistrada,
hacemos el proyecto de acuerdo en base a lo que ahorita vamos a someter a votación y ya lo rolamos entre nosotros para que se apruebe y firmarlo de inmediato, ¿no? Para que pueda surtir efectos lo más rápido posible, ¿les parece? Entonces, ¿podrías someter a votación, por favor, secretaria? Sí, claro que sí. En atención a lo dispuesto por el artículo 15 del reglamento de sesiones, pregunto en primer término si su parecer respecto a que la propuesta del magistrado Tavares sea sometida a votación. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es mi propuesta. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Yo estoy a favor también. Magistrado presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad de votos que la propuesta sea sometida a votación. En ese sentido, pregunto a los integrantes del Pleno su parecer respecto al proyecto de acuerdo por el cual se crearía un índice independiente entre los juicios contenciosos administrativos y los de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como que en el mismo se ordene el equilibrio para las ponencias, tomando en cuenta los 3 expedientes que han ingresado ya a cargo de la ponencia número 3. Y en consecuencia se adecue el número a los expedientes que se recibieron por la ponencia número 3 para que inicien con los números 1, 2 y 3 de este nuevo índice que se aperturará y que queden cancelados en consecuencia los asignados con anterioridad. Ahí No se cancelan. sería redistribución de los números, o sea, va a ser un impacto hacia lo posterior. Muy bien. Muy bien, con la manifestación, con esa modificación, pregunto su parecer respecto a este proyecto de acuerdo. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Magistrado presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el proyecto propuesto. Muy bien. ¿Algún asunto adicional general que desean agregar a la presente sesión? Por mi parte no, sería todo lo que has manifestado. Bueno, concluidos los asuntos para los cuales fuimos convocados, se declara clausurada la sesión, siendo las 14:09 del día de su inicio. Muy buenas tardes.